¿Qué esperas cuando te pones a ver un partido de fútbol? Goles, algunas acciones fuertes, quizá una tarjeta o dos. Aunque a veces en la cancha suelen suceder cosas que nadie podría haber previsto. Aquí tienes los incidentes más increíbles que han sucedido en un campo de fútbol. Número 1. El portero mira su teléfono móvil. Se supone que de media los millennials miran el teléfono unas 150 veces al día, pero no suele ser así cuando eres el portero del equipo brasileño Atlético Paranaense. ¿Qué hacía el portero? Subía un selfie a Instagram, miraba el resultado de algún otro partido. Sea como fuere, fue capaz de hacerlo sin quitarse los guantes. Impresionante. Número 2. El dueño armado se enfrenta al árbitro. Todo el mundo ha visto alguna vez la expulsión de un entrenador, pero cuando se le anuló un gol al PAOK en el minuto 89 contra el AEK de Atenas, no fue el entrenador el protagonista. El dueño del equipo saltó al campo para enfrentarse al árbitro. Lo más increíble de todo es que llevaba un revólver en la cintura. Se le ha puesto una pena por la que no podrá entrar a un campo de fútbol durante 3 años. Número 3. El escupitajo de Rijkaard a Boyla. Alemania Federal y Holanda, finalistas del Mundial de 1974, reeditaron su larga rivalidad en la segunda ronda de Italia 90. Y la animosidad entre ambas selecciones quedó al descubierto de la peor manera, con un incidente protagonizado por el delantero alemán Rudi Boyla y el defensa holandés Frank Rijkaard. Todo comenzó cuando Rijkaard fue amonestado por una entrada a destiempo sobre el ariete. Mientras los dos retomaban sus posiciones, el holandés escupió por detrás a Boyla. El alemán intentó mostrarle al árbitro lo que había sucedido, pero su reclamo solo le valió para ver también una tarjeta amarilla. Apenas un minuto más tarde, los dos volvieron a enfrentarse, y entonces el colegiado argentino Juan Carlos Lostau decidió expulsarlos a ambos, mientras un incrédulo Boyla se quedaba parado con las manos en la cintura. Rijkaard echó otro gargajo a los rizos de su oponente. Alemania Federal ganó el partido. Luego derrotó a Inglaterra en semifinales y a Argentina en la final para llevarse el torneo por tercera vez. Número 4. Zidane pierde la cabeza. ¿Cómo remarcar el final de tu carrera deportiva cuando eres considerado como uno de los mejores de todos los tiempos? Por supuesto, siendo expulsado después de dar un cabezazo a un rival durante el Mundial de Fútbol. Zinedine Zidane logró en 1998 con Francia el mayor trofeo del fútbol. En cambio, en su segundo Mundial le dio un cabezazo al defensa italiano Marco Materazzi, quien había cometido el error de insultar a la hermana del francés. Número 5. Di Canio se pasa de la raya. Cuando Paolo Di Canio firmó por el Sheffield Wednesday en 1997, se suponía que llamaría la atención por su habilidad en el campo, pero probablemente el italiano es más conocido por un incidente que sucedió un año después en un partido frente al Arsenal. Cuando a Di Canio se le mostró la tarjeta roja, no se le ocurrió otra cosa que empujar al árbitro Paul Alcock, quien acabó en el suelo. El futbolista fue multado con 10.000 libras, 11.349 euros, y sancionado con 11 partidos. Número 6. Una cabeza de cerdo es arrojada al campo. Uno de los mejores jugadores del Barcelona, el portugués Luis Figo, decidió levantar algunas cejas y fichar por el Real Madrid. Una vez que Figo regresó al Camp Nou, la afición azulgrana lo hizo escuchar desde una lluvia de abucheos a cada insulto imaginable. Mientras iba a sacar de un córner, la afición del Barcelona le tiró todo lo imaginable a Figo, incluida una cabeza de cerdo. El partido tuvo un retraso debido a la capa de elementos en el campo, pero logró concluir después de que los fanáticos se calmaron. Número 7. Un dron aparece en un partido de Serbia contra Albania. En realidad esto ocurrió encima de un campo de fútbol, durante un partido entre Serbia y Albania para la Euro 2016. Apareció un dron con la bandera de un territorio en disputa entre los dos países. Después de que el defensa serbio Stefan Mitrovic derribara la bandera, se produjo una pelea entre jugadores, suplentes y miembros del público. El partido se suspendió y luego se le dio la victoria a Serbia por 3-0.
Número 8. James y el saltamontes gigante. No es tan extraño que aparezca un animal en la cancha. Aquí vemos a un curioso invitado durante el Mundial del 2014 en Brasil. El gigantesco saltamontes quedó en el brazo del jugador colombiano James Rodríguez después de que marcase un penalti en el Maracaná. Al final los colombianos perdieron 2-1 frente al equipo local. Número 9. Ronaldinho recibe una gran ovación de la afición del Real Madrid. En 2005, Ronaldinho anotó uno de los goles más bonitos que jamás hayamos visto en el camino hacia la victoria del Barcelona por 3-0. El brasileño remató por el corazón del campo a la firme defensa del Real Madrid por 2 goles. Los goles fueron tan sobresalientes que el Real Madrid le dio una ovación por el esfuerzo y su habilidad. Esta fue la segunda ocasión en la que la afición del Madrid le dio una ovación a un jugador contrario, siendo la primera a Diego Maradona. Número 10. Eden Hazard y el recogepelotas. Perder el tiempo es una de las artes más oscuras del fútbol, ya sea fingiendo una lesión o cualquier cosa que ayude a que el reloj siga corriendo. En este partido de la Capital One Cup entre Chelsea y el Swansea en el 2013, uno de los protagonistas fue un recogepelotas que quiso perder unos preciosos segundos. A Eden Hazard no le pareció divertido y le dio una patada al joven, lo que le valió una tarjeta roja al futbolista. Número 11. Un árbitro francés le da una patada a un jugador. El fútbol es un deporte competitivo, pero por lo general el árbitro no entra en la pelea. Durante un partido de la Ligue 1 entre el PSG y el Nantes, el árbitro francés Tony Chaperon chocó con Diego Carlos y se fue al suelo. Luego Chaperon le dio una patada al defensa del Nantes antes de levantarse y expulsar al jugador. Quizá esta fue la venganza por lo que Paulo Di Canio le hizo a Paul Alcock. Número 12. Ronaldo y el misterio de la final. A sus 21 años, el brasileño Ronaldo era el jugador más caro del mundo y tras marcar 4 goles en el torneo, se esperaba que brillara en la final ante Francia en el Stade de France. Pero cuando se anunciaron las alineaciones, sorpresivamente su nombre no figuró. Luego sí apareció en una versión revisada del once inicial, pero sobre el campo, el estelar delantero pasó desapercibido con su equipo, que fue vencido 3-0. Tuve una convulsión después del almuerzo por la tarde. Estuve inconsciente 3 o 4 minutos, dijo Ronaldo. No sé por qué sucedió, nadie sabe. Fueron los nervios. Podría haber sido. Las teorías conspirativas se propagaron rápidamente. Se dijo que los patrocinadores y la Federación Brasileña forzaron a jugar a Ronaldo, o que tenía un problema médico secreto. Dio por bueno. Número 14. Schumacher deja fuera de combate a Barristan. Considerado como uno de los mejores partidos en la historia de los mundiales, el enfrentamiento entre Alemania Federal y Francia quedó opacado por una de las faltas no pitadas más brutales en la historia del balompié. Con el marcador empatado 1-1 en la segunda mitad, Platini envió un balón a la profundidad hacia el suplente Patrick Barristan. El francés llegó primero y su disparo salió ligeramente desviado antes de recibir el impacto de una violentísima entrada del portero Harald Schumacher. El defensa quedó inconsciente y necesitó oxígeno. 3 costillas rotas, 2 dientes perdidos y daños en la espalda fueron el resultado del encontronazo increíblemente. El árbitro holandés Charles Corber ni siquiera pitó una falta. Los alemanes ganaron en penales y avanzaron a la final en Madrid, donde fueron derrotados por Italia. Número 15. Motín en el St. James Park. Las peleas en el fútbol suceden de vez en cuando, pero suelen ser entre jugadores de equipos rivales. Pero el Newcastle United es diferente. Durante una derrota 3-0 en casa frente al Aston Villa en 2005, Kieron Dyer y Lee Bowyer empezaron a darse golpes después de que el último no quisiera pasar de la pelota al primero. El entrenador Graeme Souness fue al vestuario y se ofreció a pelear con los dos. Un buen arreglo. Hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado, te agradecería que le dieras like o dejaras algún comentario. No olvides de poner cualquier duda que pueda sugerirte o cualquier otra locura que debería haber aparecido.
Por último, para mantenerte al día con todas las noticias futbolísticas y no perderte ningún secreto que jamás hubieras imaginado de este deporte, suscríbete y activa la campanita. ¡Hasta la próxima!